en el sistema que hay una separata que les he enviado. Esa Sí. separata es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a avanzar justamente esa separata. Lo voy a colocar en pantalla compartida el día de hoy. Vamos a trabajar primero por diapositivas para que ustedes puedan observar cuál es el trabajo que vamos a realizar. A ver, me esperan un segundito. Ok, listo. Voy a colocarles a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el tema, lo puedan visualizar de un modo más sencillo. Un segundito. Mm, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está. Ok. Ahí pueden ver, el día de hoy lo que vamos a trabajar van a ser magnitudes físicas. Recuerden primero que una magnitud física es todo aquello que es susceptible de ser medido y ser expresado cuantitativamente. Recordemos que las cosas se pueden calificar de dos modos, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo se refiere a cantidad y cualitativo se refiere a características. Una magnitud física es todo aquello que puede ser susceptible a ser medido y expresado, es decir, en forma numérica. Toda magnitud física se puede medir utilizando instrumentos y unidades apropiados, ejemplo, tiempo, masa, fuerza, temperatura, etcétera. Bien, una magnitud es básicamente lo que se puede medir, pero en magnitudes nosotros utilizamos una clasificación, como pueden ver ahí. Nosotros las magnitudes físicas las podemos clasificar según su origen y según su naturaleza. Vamos a trabajar todas ellas. Tenemos las magnitudes auxiliares, tenemos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Esta magnitud que dice acá auxiliar, esta magnitud le he colocado acá porque esta magnitud auxiliar solamente tiene dos componentes, a diferencia de las fundamentales que tiene 7 y las derivadas tiene casi algo más o menos de 20 a 30, entre 20 y 30 más o menos, porque hay algunas que se trabajan y hay algunas que se han dejado de trabajar. Las derivadas es la que tiene mayor cantidad porque es combinación de las fundamentales. Pero hay dos auxiliares que no se pueden clasificar ni como fundamentales ni como derivadas. Vamos a ir viendo una por una de cada una de estas de aquí. Vamos a ir viendo también, según su naturaleza, cómo se clasifican en escalares y vectoriales. Entonces, hay que entender este principio de que las magnitudes físicas se clasifican según su origen y según su naturaleza. Y según su origen tenemos tres clasificaciones y según su naturaleza tenemos dos clasificaciones. Bien, vamos a ver qué es una magnitud fundamental, que es básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar las magnitudes fundamentales y las magnitudes auxiliares. En la próxima sesión, derivadas, después escalares y vectoriales. Las derivadas son las que son un poquito más extensas porque son las combinaciones. Yo les voy a explicar eso en su momento. Las magnitudes fundamentales, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, es decir, esta primerita que está acá, es decir, magnitud física según su origen, fundamentales. Las magnitudes fundamentales, como está aquí, son aquellas elegidas como base, nombradas por el Sistema Internacional de Unidades y en función a ellas se expresan las demás magnitudes. Las magnitudes fundamentales, de acuerdo a la 11ª conferencia general de pesas y medidas de 1960, son 7: longitud, masa, tiempo, temperatura, termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Es mejor dicho lo que vamos a ir viendo uno por uno. Aquí están las magnitudes físicas, las fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas de aquí son sus unidades. Esto de acá sí es importante que ustedes recuerden, porque la longitud está basada en metro. Entonces, hay que sacarnos el chip de que de repente kilómetro es longitud. No, la unidad representativa de la longitud es el metro. La unidad representativa de la masa no es el gramo, es el kilogramo. La unidad representativa del tiempo no es el minuto, la hora, es el segundo. En el caso de la temperatura, recordemos siempre que es el Kelvin, no el Celsius, que es el que utilizamos, sino su sistema de unidad representativa es el Kelvin. La intensidad de corriente es el ampere. En el caso de la intensidad luminosa es la candela y la cantidad de sustancia es mole o mol. Bueno, coloquialmente siempre le decimos mol. Vamos a ir viendo cómo serían las cantidades físicas o magnitudes fundamentales, una por una.
La longitud es una magnitud cuya medida nos permite conocer la dimensión de un cuerpo, largo, alto, ancho. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo? ¿Alguien que quiera ganar algunos puntos? ¿Alguien me quiere decir un ejemplo en qué caso nosotros hallamos una longitud? ¿Cómo podemos medir una longitud? ¿Con qué podemos medir una longitud? ¿Con qué objetos podríamos medir una longitud? Con Una una wincha. regla. Claro, con una wincha, con una regla o con una escuadra. Con eso podemos medir la longitud. Es correcto. ¿Con qué podríamos medir la masa? Dice que la masa es la cantidad de Con la materia que hay en un balanza. cuerpo. La balanza. Podríamos, claro, no solamente con la balanza, tenemos diferentes formas de hacer medición. Hay una balanza rústica en la que se coloca un péndulo, se coloca un peso en un extremo y el objeto en el otro. Mientras más arriba sube el objeto, mientras más pese el objeto, el peso más arriba subirá. Y mientras menos pese, más bajará. Hay diferentes tipos de medición, pero la más utilizada es la balanza. Esa es la balanza. La balanza electrónica, también tenemos la balanza, tenemos la La balanza, balanza romana. la balanza romana también tenemos, así es. Tenemos diferentes tipos de balanzas para medir la masa de un cuerpo. El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de un acontecimiento. Según el sistema internacional, su unidad es el segundo. ¿Me pueden decir un objeto con el que se mide el tiempo? Un reloj. ¿Un reloj? A ver, ¿alguno más? Cronómetro. Exacto. No solamente con el reloj, también con el cronómetro. Hay cronómetros digitales, cronómetros analógicos. Hay diferentes tipos de cronómetros. Normalmente el que utilizamos en el celular es el cronómetro digital, en el que aparecen números. Pero el cronómetro analógico es un círculo como este en el que gira esta manecilla rápida a un segundo. Gira por segundo. Bien, vamos a ver la intensidad de corriente. También se llama intensidad de corriente. Es la cantidad de corriente que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Su unidad es el amperio y se puede medir con el amperímetro. La intensidad que transporta en cada segundo un columbio. Bien, aquí me dicen es la cantidad de corriente que atraviesa un conductor en la unidad de tiempo. Es decir, la intensidad de corriente lo que mide básicamente es la electricidad. Básicamente lo que mide es la electricidad. Pero hay diferentes tipos de corrientes. Hay corriente eléctrica, hay diferentes corrientes. Hay corrientes inclusive, en este caso, por ejemplo, tenemos la unidad de corriente en los sistemas de flujo, no necesariamente la electricidad, pero normalmente utilizamos la intensidad de corriente eléctrica. Normalmente es la más representativa. Así que esa es la que nosotros utilizamos. Por eso utilizamos que la intensidad es columbio entre tiempo, como ven en la parte de aquí, abajo. Intensidad es columbio sobre tiempo. Vamos a ver a continuación lo que es la intensidad luminosa. Bueno, como dice su propio nombre, la intensidad luminosa es el concepto de concentración de la luz en una dirección específica radiada por segundo. Se designa con el símbolo de I y es la unidad la unidad es la candela. Como repito, ¿no? La intensidad luminosa se refiere a cuánta luz entra en algún espacio, en algún lugar, en algún objeto. Cuánta es la cantidad de luz que nosotros utilizamos. Y eso nosotros lo vamos a medir con el CD, que es candela. Ya, esa es la unidad. Bien, luego tenemos la temperatura. La temperatura es un tema tan extenso que nosotros lo vemos en las últimas partes bueno, me parece que en el tercer semestre. La temperatura también que se estudia en termodinámica es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. En nuestro caso, nosotros utilizamos el Celsius para medir, ¿no? Sabes que tienes una alta temperatura cuando estás en 38, sabes que ya tienes extremadamente temperatura cuando estás en 39 y sabes que ya estás cadáver cuando llegas a 40. Hay personas que llegan a 40 y viven, pero normalmente 40 ya es para entrar en un estado catatónico. Entonces, por ejemplo, la medida de temperatura en Celsius usual para nosotros es 37 grados. Lo ideal es 37 hasta 37 y medio. Medio grado ya indica ya un malestar, 38 grados. 38 y medio ya quiere decir que ya estás volando en fiebre. 39, mejor dicho, ya que necesitas ya no pastillas, sino inyecciones.
39,5, ya necesitas pastillas, inyecciones. 40 ya es muy peligroso. 40 ya te puede llevar directamente al cementerio. Es muy peligroso llevar a 40 y peor todavía cuando eres bebé. Los bebés no pueden llegar con mucha alta temperatura porque les puede ocasionar problemas a largo plazo. Bien, aquí dice que dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con una temperatura más baja. Es justamente como dice aquí el gráfico, ¿no? Mientras más alta temperatura, quiere decir que es más calor. Mientras hay menos temperatura, quiere decir que hay menos calor. Y normalmente cuando hay más temperatura se refiere a cuando el cuerpo está más caliente. Y cuando hay menos temperatura se refiere a cuando el cuerpo está frío. Luego, tenemos cantidad de sustancia. En la cantidad de sustancia, nosotros nos referimos a la cantidad de átomos, moléculas, electrones, neutrones, principalmente en cantidad de sustancia. Nosotros nos referimos a la cantidad, dice, como dice en el concepto, la unidad es una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes. La cantidad de sustancia como una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes. A veces se denomina como cantidad química. Eso es porque les mencionaba que la cantidad de sustancia justamente utiliza la cantidad, viene a hallar la cantidad de moléculas, de electrones, de neutrones, viene a verlo a nivel químico. Entonces, por eso es que la cantidad de sustancia nosotros lo denominamos como el sistema mol. Bien, con esto hemos terminado lo que es las unidades fundamentales. Bien, ¿alguien me puede decir cuál es el símbolo, cuál es la unidad de la longitud? El metro. El ¿No? metro. El metro. De la masa, Kilogramo. del tiempo, Segundo, intensidad de corriente, ampere, amperio, la intensidad luminosa, Candela. de temperatura, Kelvin. bien, de sustancia, mol, mol. Muy bien. Entonces, estas serían las unidades fundamentales. Pero como les dije, también vamos a ver las unidades derivadas. Las unidades derivadas, o magnitud auxiliar o suplementaria, como se le dice, ¿no? Las magnitudes auxiliares o suplementarias son aquellas que no han considerado ni como magnitudes fundamentales ni derivadas. Son dos, ángulo plano y ángulo sólido. Entonces, las unidades suplementarias o unidades auxiliares son unidades de medida adimensional, que por sus características muy particulares aún no han sido clasificadas dentro de las unidades de base ni como unidades derivadas. Estas son las magnitudes auxiliares, ángulo plano y ángulo sólido. La unidad del ángulo plano es el radián y la unidad del sólido es el estereoradián. ¿Ya? Aquí está su símbolo, rad y SR. Esas son las unidades suplementarias, ¿ya? O unidades auxiliares, que normalmente no las utilizamos, pero igual de todas maneras las tenemos que saber porque son igual unidades no clasificadas. Bien, con eso estaríamos llegando al final de esta explicación breve que hemos tenido de las unidades y posteriormente vamos a pasar a resolver justamente la separata que les he enviado aquí. Aquí el texto en realidad es bastante extenso, aquí les he puesto, ¿no? Según su origen, cuáles son. Aquí están las unidades fundamentales, el sistema internacional. Aquí me explicaron las unidades fundamentales. Todo esto de acá son términos, todo esto de aquí son justamente, esto de aquí son justamente unidades que nosotros, bueno, conceptos no que ya hemos explicado, solamente se los he reducido un poco para que ustedes puedan tener un conocimiento claro. Bien, vamos a pasar a la separata, a la que está aquí. Vamos a pasar a la separata y ustedes me van a ayudar. La primera pregunta dice, indica cuál no es una magnitud física fundamental. Bien, acá dice, ya está la resolución de la 1, dice según la tabla, obviamente la temperatura, longitud, tiempo, velocidad y masa, obviamente era la velocidad el que no encajaba. El que está aquí es el que no tenía nada que ver. Muy bien, ese de acá le vamos a colocar velocidad. Bien, pasemos a la
Pregunta número 2. En el sistema internacional, la masa se mide ¿en qué se mide la masa? Metro, kilogramo, onza, segundos, libras. En ¿Alguien me kilogramo. puede decir? Kilogramo. En kilogramo, correcto. Luego dice, ¿cuál de las alternativas presenta una magnitud física fundamental? A ver, metro, tiempo, kilogramo, segundo, velocidad. Tiempo. ¿Cuál de las siguientes Tiempo. alternativas Tiempo. presenta? ¿Cuál? Tiempo. Tiempo, muy bien. Ahí está. Una magnitud física fundamental tiene nombre, módulo, valor numérico, tiempo, dirección y dirección, cantidad, unidad, espacio, tamaño. ¿Cuál podría ser? Una magnitud física, ¿qué tiene? A ver, piénselo. Nombre y dirección. Nombre y dirección. Piénsalo con un ejemplo. Mira el ejemplo, por ejemplo, de la masa. La masa no tiene dirección. Valor, Módulo y cantidad. módulo y cantidad. Dígame. Módulo y Módulo y cantidad. cantidad. Módulo y cantidad. Así es. Vamos a ver, miren el cuadro. Vamos a ver el cuadro que está aquí. Tiene módulo. El módulo normalmente se le llama dimensión. Y tiene cantidad, claro, es cierto. Todas tienen una cantidad cuando tú le asignas. Pero puedes decir que una magnitud física fundamental, también tiene valor numérico y unidad. Es decir, el valor numérico que tú le vas a asignar y unidad. Así que el que más se aproximaría sería la C. ¿Sí? Valor numérico y unidad. Luego tenemos en el sistema internacional la unidad del tiempo, ¿cuál es? El segundo. El segundo, correcto. Tenemos el segundo. Luego tenemos según el origen y las magnitudes físicas se dividen en ¿cuáles? Según el origen, las magnitudes físicas, ¿cómo se dividen? Fundamentales y derivadas. Fundamentales y derivadas, así es. Se dividen en fundamentales y derivadas. No tomamos en cuenta las auxiliares, ¿ya? Luego tenemos en una magnitud física fundamental, es una unidad física fundamental. ¿Cuál puede ser? Segundo, longitud, La longitud. rapidez, longitud, correcto. Luego tenemos la cantidad de sustancia en el sistema internacional, ¿cuál es? Kilogramos, segundos, mucho, mol, gramos. ¿Cuál es la cantidad de sustancia? Mol, muy bien. Aquí le vamos a colocar mol. Luego dice, escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. Bien, ¿cuál sería la magnitud física fundamental? A cada magnitud física fundamental le corresponde una única unidad de medida. ¿Eso es correcto? Sí. Verdadero. A ver. El que sigue. ¿El tiempo es una magnitud física fundamental? Sí. Sí. Ok. Luego dice, la velocidad no es una magnitud física fundamental. Verdadero. Verdadero. Correcto. Entonces tendríamos, esto es la alternativa B. Ahí está. Luego, por último, tenemos en el sistema internacional, la unidad de temperatura, ¿cuál era? Kelvin. Kelvin, correcto. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que no se haya comprendido? Está sencillo hasta aquí, por eso lo estamos viendo de poco en poco. Cuando entremos ya a unidades derivadas, que la próxima semana sí vamos a trabajar un poco matemáticamente, porque en derivadas sí trabajamos combinaciones, pero lo importante es que ustedes tengan claro las unidades base, ya que tengan todo esto de aquí bastante claro. El día de hoy ustedes no van a tener tarea. El día de hoy no les voy a dejar ningún tipo de trabajo. El día de hoy lo que necesito de ustedes es que me envíen esta hoja principalmente marcada. Y si no tienen para hacer la impresión, me lo envían, me lo copian en su cuaderno, ¿ya? La hoja de trabajando en clase. ¿Ya? El día de hoy no les voy a dejar trabajo, nada. El día de hoy solamente van a avanzar esto de aquí. ¿Alguna duda? Bien, Profe. bien, está sencillo, así que otro dato que les voy a pedir es que por favor, todos para el día de hoy, por favor, marquen
su asistencia consecutivamente. Les estoy escribiendo acá a la tarde. Si es que el miércoles pasado hemos tenido algún trabajo, ya sea la semana pasada, ya les he colocado su nota a los que me han presentado sus trabajos. La semana pasada fue el trabajo del método científico. En el trabajo del método científico, aquí hay 2 jóvenes que me han enviado después. Aquí no me ha presentado Renzo, Jared, Marco, Stevens, Joaquín, María, Camila y Aarón. Todavía no han presentado su trabajo. Por eso, yo el día de hoy, yo le voy a colocar su felicitación en el grupo de WhatsApp a los que ya presentaron y ya les he colocado su nota. Bien, jóvenes. Entonces, eso va a ser todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. No se olviden de enviar sus evidencias, por favor, al Classroom, ¿sí? Y tampoco, por favor, se vayan a olvidar de marcar su asistencia, que ahorita voy a cerrar eso de ahí. En las asistencias, a ver, me han marcado todos los que están viendo en pantalla. Ya saben ya ustedes cómo marcar la asistencia. Pueden marcarlo en cualquier hora del día porque este Classroom y esta asistencia está marcada desde las 6 de la mañana. Bien, jóvenes, eso va a ser todo. No se olviden, por favor, de enviarme sus evidencias, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias, chicos, y que tengan muy buenos días. Pueden desconectarse, muchachos. Dios. Ok, hasta luego, chicos. Profe, Dígame, ¿cómo se marca la asistencia? ¿cómo se marca la asistencia? Así, mira. Te vas a la clase del día de hoy. A ver, un segundo. Te vas a la clase del día de hoy. Aquí está, por ejemplo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Aquí está, mira. Digamos, a ti normalmente te sale un tablón con estas clases de aquí. Te salen, hasta ahorita te debe estar saliendo 2 clases. La primera y la segunda. Ahorita, que ha sido la semana pasada, método científico y magnitud. Esto de acá tú lo ves en tu tablón. Tú te vas aquí, por ejemplo, a la clase de hoy, donde dice magnitudes fundamentales. Y bueno, a ti de frente te salen instrucciones, ¿no? De frente te sale esto de aquí a ti. Cuando das clic en magnitudes físicas fundamentales, te sale directamente esta imagen. En una está el PDF y en la otra dice Google Form. En la que está el PDF, acá puedes visualizar el material que les enviado el día de hoy. Pero en Google Form, tú le das clic, sea en celular o sea en computadora, tú le das clic y se te abre esta página que está aquí. Dice magnitud de física fundamental, gente secundaria, apellidos y nombres. Tú pones aquí tu apellido y tu nombre, así de sencillo. Yo pongo mi nombre, Espinosa Romero, le pongo Brian, le pongo enviar y listo. Nada más. Cuando te sale asistencia registrada, quiere decir que ya está. Nada más. Lo que tienes que hacer es darle clic a este cuadradito que dice Google Form, que está al costado de magnitudes físicas. Le das clic ahí y se abre otra pantalla. A mí automáticamente me aparece aquí pues lo que yo he marcado. Acá me sale pues, ¿no? Como puedes ver. Ahí está. Espinosa Romero Brian a las 8:31 con 6 segundos del día 17. Entonces yo así voy llenando sus asistencias. ¿De acuerdo? Justamente si es que han marcado, si es que lo han marcado. Esa ficha de ahí, normalmente este Google Form, yo lo cierro apenas termina la sesión. Por ejemplo, acá me acaba de escribir Renzo Bravo, me acaba de escribir un comentario, me pone presente. Pero Renzo Bravo aparece aquí. A ver, vamos a ver, Renzo Bravo, Renzo Bravo, Renzo Bravo. No está aquí Renzo, acá está, pues, ¿no? Renzo, acá hay Renzo Abad La Torre. ¿Pero es el mismo, Renzo Bravo? No, no, no es el mismo, pero no es el mismo. Ya ves, no sé por qué está poniendo ahí presente, porque la asistencia se pone aquí. Entonces, no te vayas a olvidar. ¿Pero sí has entendido cómo se marca la asistencia? Sí, sí, profe, sí, gracias. Ya, por favor, le haces presente a tu compañero Renzo que marque la asistencia en el formulario, por favor, ¿sí? Ya, ya, profe, gracias. Listo, el resto también puede irse desconectando.
Profe, Dime, Velasco. una pregunta, ¿cuál formulario, profe? Que a mí no me sale. Un formulario. Ah, ya. A ver, nuevamente. Te vas a donde está la clase de hoy. Te debe salir dos magnitudes físicas. ¿Has logrado encontrar dónde está la separata de hoy día? ¿Has llegado hasta ahí? ¿Puedes ver en tu Classroom la separata? Te Sí, vas profe. ya, Sí, sí, sí la veo. al costado de la separata hay un cuadradito que dice Google Forms, así como está en tu pantalla. ¿Lo puedes ver? ¿Cómo dice? Al costado de la separata hay un Ya, cuadradito que dice Google Form, así como está en ya. pantalla, mira. Ah, ya, ahí se Ya, pone. Ah, ya, ahí se pone. Tú le das clic ahí y ya. solamente le tienes que poner acá tu apellido, tu nombre y enviar. Ah, ya, profe. No, es que como el año pasado era en Nada más. comentarios, ¿Listo, yo no? ponía ahí siempre. Como el año pasado la asistencia se ponía en los comentarios de abajo, o sea, lo había puesto ahí. Ya no, pues el año pasado, pues el año pasado no estaba yo. Ah, ya, profe, gracias. Ya listo. Ya puso a Maru, ya puso a Stevens. Ya, muy bien. Ya, pon tu asistencia, Velasco.